De parte de la Primera Iglesia Bautista de Rivas, les saludamos en el amor de Jesucristo, deseando que las bendiciones del Señor sobreabunden en cada uno de ustedes. Vamos a meditar sobre un tema que pudiéramos decir es muy de actualidad. La iglesia contemporánea frente a la crisis mundial. Y siempre me gusta mencionar ese versículo que para mí es emblemático de San Mateo 16:18, que dice lo siguiente: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, no la dominarán. A través de la historia de la humanidad, lo hemos dicho en otras ocasiones, pues la iglesia siempre ha tenido un protagonismo muy importante. En tiempos de Jesús, en tiempos de los apóstoles, después de la era apostólica y ahora pues que nosotros estamos viviendo lo que pudiéramos llamar la iglesia contemporánea. Lo que a nosotros nos ha tocado es precisamente ser los actores y actrices en una etapa de muchos cambios, de grandes contradicciones, de mucha violencia, y también nos ha tocado vivir a los que todavía estamos sobre esta tierra, pues nos ha tocado que experimentar una pandemia y que ha sido y es todavía de gran impacto en el mundo entero. Pues bien, frente a esta realidad nosotros podemos partir de lo que acabo de mencionar. En primer lugar, la iglesia frente a la pandemia. La iglesia en toda su historia ha pasado por momentos críticos, difíciles, momentos aciagos, momentos de mucha persecución, que es la realidad también que se está viviendo en algunas regiones de la tierra. Sin embargo, los cristianos contemporáneos nos ha tocado experimentar momentos tristes, dramáticos, con esta pandemia que ha afectado, como decíamos, a toda la humanidad. Y la iglesia de Jesucristo no ha sido la excepción, puesto que la iglesia está inmersa en el mundo. Y aquí quiero tener el cuidado al decir inmersa, sumergida en el mundo, pero no siendo del mundo, sino que la iglesia es un proyecto divino y no debe ni por ningún punto ser afectada por las corrientes pecaminosas de este mundo. Como dijo Jesús allá a las autoridades romanas, mi reino no es de este mundo. No dijo no está en este mundo, sino no es de este mundo. Y la iglesia está en ese plan también. Y decimos que la iglesia no ha sido la excepción frente a esta triste, dramática, desesperante realidad de la pandemia, porque también ha sido muy, pero muy afectada y está siendo afectada. Sabemos muy bien que han fallecido religiosos de distintas confesiones, tanto católicos como protestantes, y distintos miembros de distintas iglesias
en todo lo largo y ancho de nuestro país, y no solo en nuestro país, sino en otros países también. De tal manera que hemos experimentado la separación de personas a quienes hemos conocido, con quienes nos hemos relacionado, con quienes hemos estudiado, y todo eso ha provocado una crisis y provoca una crisis en la iglesia y en el mundo entero, desde luego, de aquellas personas que ya están en la presencia del Señor, que se han marchado de este mundo y que han dejado ese vacío entre nosotros. Por eso decimos, la iglesia no escapa de eso. Sin embargo, a pesar de vivir esos momentos de mucha angustia y dolor, la obra del Señor ha seguido su marcha, con dificultades, con limitaciones, con una serie de restricciones que las estamos experimentando porque no estamos haciendo la labor, podríamos decir, 100%, sino con una serie de limitaciones por razones que todos conocemos. En segundo lugar, la iglesia, frente a las falsas doctrinas, siempre han habido falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos, falsos pastores, en fin, siempre han habido. Pero ahora, en la iglesia contemporánea, nos hemos dado cuenta, porque tenemos muchos medios ahora para comunicarnos, que han proliferado los falsos profetas, los falsos maestros, y eso está registrado en la Biblia. Eso es una realidad que es bastante triste, que por cierto, pues no es nada agradable. Y aquí nosotros leemos en la segunda carta de San Pedro, capítulo 2, en donde habla de falsos profetas y falsos maestros. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató. Creo que ayer o antier leía por ahí, creo que en internet, de cierto fulano que dice que eso del cristianismo es falso, que Jesús no existió, que los apóstoles no existieron, y ahí está el cumplimiento de lo que San Pedro dice en su segunda carta. Y no solamente San Pedro, lo dijo Jesús, lo dijo San Pablo, lo dice San Juan. De tal manera que reiteradas veces aparece ese fenómeno de la iglesia frente a la falsa doctrina. Y una de las grandes amenazas que enfrentamos los cristianos en la actualidad es la proliferación de las falsas doctrinas promovidas por falsos apóstoles, falsos maestros, falsos pastores, falsos cristos, que están empeñados en la comercialización del evangelio. Y ante esta realidad sumamente peligrosa, por cierto, es que nosotros continuamos tratando, con la ayuda del Señor, de conservar el amor, la obediencia y la fidelidad a Cristo, siguiendo a Jesucristo, no siguiendo a ciertos fulanos por ahí, a ciertos individuos que fabrican, que elaboran doctrina de acuerdo a sus propios intereses y tratando también de darle curso a sus intereses económicos. Desde luego es algo triste, es doloroso, es vergonzoso que hayan tantos embusteros, como decíamos recientemente, que tratan de embaucar a mucha gente que no quiere leer la Biblia y que van como corderitos detrás de ellos, siguiendo
doctrina errada, siguiendo herejías y siguiendo una serie de disparates y dislates que lo dicen por todas partes y hasta en televisión también. Y hay personas que quedan embelesadas, quedan fascinadas. ¿Producto de qué es eso? Producto de que no se quiere leer la Biblia. Y si no leo la Biblia, pues fácilmente voy a ser arrastrado por cualquier viento de doctrina. Y eso es lo más triste que puede haber. En tercer lugar, la iglesia contemporánea frente a un mundo que se está derrumbando, frente a un mundo que se está desmoronando. ¿Cómo así? Los cristianos vivimos en un mundo altamente pecaminoso. Eso de la libertad sexual, por ejemplo, entre otras cosas. Eso refleja que en el mundo se está dando una involución, no evolución, sino involución. Es decir, vamos hacia atrás. ¿Por qué? Porque se está legalizando el pecado en muchos países del mundo. Hace poco leíamos también ahí que una república bastante pequeña, que ahora no recuerdo, dice que ya legalizó el aborto. Como que si eso fuese algo extraordinario, algo maravilloso, algo estupendo. No, eso es eminentemente satánico, perverso, porque eso está deteriorando, está minando los valores éticos, estéticos y místicos y los valores cristianos de la sociedad mundial. Y la iglesia está enfrentando esa realidad. La iglesia no se escapa de esa realidad. ¿Por qué? Porque la iglesia está en el mundo. No es del mundo, pero está en el mundo. Entonces, ante ese ambiente sucio, perverso, hipócrita, que no sabe hacia dónde se dirige, hacia dónde va. Es decir, se ha perdido el norte. Se ha perdido el norte. Cuando nosotros no tomamos en cuenta a nuestro Señor Jesucristo, hacemos a un lado a Dios, nos perdemos, nos enredamos. Y eso es lo que está pasando en el mundo actual. El mundo no sabe hacia dónde va. Por mucha tecnología, por mucha ciencia, el mundo está perdido y se está perdiendo. No por lo que yo digo, no, por lo que dice la Biblia. Mateo 24 habla muy claro de eso. Y por eso es que hay que leer la Biblia, para que nosotros nos demos cuenta del cumplimiento de las profecías, de lo que dijo Jesús. Jesús lo advirtió: mirad que nadie os engañe. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? El culto que se le da, que se dirige, que se orienta a Mamón. ¿Quién es Mamón? El dios de las riquezas. El culto a Baco. ¿Quién es Baco? El dios de las bebidas embriagantes, de las bebidas espirituosas. Y el culto, entre otros, ¿verdad?, que se le da a Momo. ¿Y quién es Momo? El dios del relajo, del desorden, el dios de la burla. Ese es Momo. Y otros más que hay. Entonces, la iglesia de Jesucristo debe levantar su voz profética. La iglesia contemporánea debe levantar su voz profética ante toda esta realidad desastrosa, vergonzosa que está experimentando la sociedad mundial. Por lo tanto, pensemos que ante esta dramática y triste realidad que estamos viviendo, la iglesia de Jesucristo debe ejercer su rol profético tomando muy en cuenta los siguientes componentes. En primer lugar, una profunda y auténtica espiritualidad.
Lo hemos dicho con mucha frecuencia y lo vamos a seguir diciendo hasta la saciedad. Si nosotros no cultivamos una vida espiritual que esté en consonancia y en concordancia con los principios cristianos, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades y se van a seguir profundizando los problemas a nivel mundial. La crisis se va a profundizar si no hacemos eso. Una profunda y auténtica espiritualidad, por un lado. Por el otro, debemos pensar también en una profunda y auténtica fidelidad al Señor. Es necesario que nosotros seamos fieles al Señor hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida. Y para concluir, una profunda y auténtica palabra de compromiso y testimonio ante la sociedad. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Señor, invocamos tu presencia, te necesitamos. Tu iglesia, Señor, siempre te necesita y necesita la fuerza de tu Santo Espíritu para enfrentar todas las adversidades que se nos presentan. Ayúdanos, Padre, para ser sal, para ser luz en este mundo, como lo dice tu palabra en el Sermón del Monte. Padre, ilumínanos con tu Santo Espíritu para llevar las buenas nuevas del reino a toda criatura. Danos siempre, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu. En Jesucristo, tu amado Hijo, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén.